Buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema, no olvidando el valor del mes, que es paciencia, hacer su carátula. Ya ustedes saben cómo hemos venido trabajando. Ustedes tienen que transcribir a su cuaderno, hacer las actividades y luego presentarlas para poderlas revisar y colocar sus respectivas notas. Así que alumnos, hoy día vamos a hablar sobre el feudalismo y la baja edad media, ¿sí? Por eso estamos viendo acá el rey, la reina y sus vasallos, ¿no es cierto? Muy bien, de igual manera acá el rey, la nobleza privilegiada y por último tenemos los obreros o campesinos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces así era una clase social en el feudalismo. Feudalismo viene de fundo, ¿ya? Que son grandes extensiones de terreno. Ahorita vamos a ir desarrollando el tema y vamos a ir explicando. Muy bien, continuamos. El feudalismo fue un sistema político, económico y social característico de la Edad Media, basado en el pacto de vasallaje, es decir, en grandes extensiones de terreno, feudo o fundo, de un rey o un señor a una nobleza llamada vasallo, a cambio de un juramento y fidelidad, ¿sí? Muy bien, entonces acá vemos el rey y su vasallo que le da la fidelidad, ¿no? Y el rey lo va a proteger a este vasallo. ¿Por qué? Porque él va a trabajar sus grandes extensiones de terreno. Muy bien. El vasallo obedecía al rey teniendo potestad sobre la población de su feudo y cobraba impuestos, a hacer justicia y tener su ejército. Los nobles de menor jerarquía, el más perjudicado fue el campesino, sufriendo abuso de autoridad. En el feudalismo inició con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Está bien? Entonces así se da inicio del feudalismo, que eran grandes extensiones de terreno. Este era el pacto entre el rey y su vasallo, ¿sí? Muy bien. Aquí vamos a ver las grandes extensiones de terreno que tenía el rey. Acá vamos a ver su castillo, ¿sí? Vivienda del señor. Aquí están sus terrenos de agricultura, ¿no? Tierras de bosques y pastos para el ganado perteneciente a todo el feudo. Vivienda de los campesinos, tierras cedidas por el señor de los campesinos a los campesinos, tierras del señor cultivadas por los campesinos para el señor feudal, ¿no? Todo este terreno le pertenecía a un solo rey, ¿sí? Y los vasallos eran los que hacían la labor, ¿ya? Estos vasallos le daban fidelidad al rey y el rey los apoyaba, los cuidaba, ¿no? Con el fin de que siguiera produciendo su terreno. Continuamos. La sociedad feudal, pues así estaba compartida la sociedad feudal, ¿no? Hasta hoy en día hay esa clase social, ¿ya? La nobleza feudal, los villatores, y aquí está el rey, por supuesto, ¿ya? Son clase privilegiada por el rey, la iglesia y los oradores, que era el clero, ¿no? El pueblo y los laboradores, ¿no? Era una clase no privilegiada, ¿sí? Lo que se dedicaban a las labores del campo. Características del feudalismo, ¿sí? Distinción de clases sociales, que era en ese tiempo, ¿no? Ya les decía, acá lo estamos viendo, el rey, la nobleza, el clero, los siervos, ¿no? Y el rey estaba por encima de estos grupos sociales. El vasallaje consistía en la relación entre un hombre libre, que era el vasallo, y otro hombre libre, que era el noble, basado en un compromiso de reciprocidad. Entre ellos se apoyaban. Guerras y enfrentamientos constantes había en esos tiempos del feudalismo. La economía era a través de la producción de la agricultura, una economía autárquica que se producía poco. Pago de tributos por parte de los siervos, o sea, los trabajadores, ¿no?
Durante el feudalismo se impuso el cristianismo a través del poder influyente de la Iglesia Católica. Siempre la Iglesia va a estar presente en el desarrollo de la sociedad. Bien, continuamos entonces. La conformación de nuevos reinos. Muy bien, en la Edad Media se conformaron varios reinos como Francia e Inglaterra, y reyes poderosos como Felipe Augusto de Francia y Eduardo I de Inglaterra. Durante años que surgieron y cayeron muchos reinados, dando origen a varios países modernos como Bélgica, Hungría y Polonia, e Italia en Venecia. Venecia fue un emporio comercial que se había desarrollado, ¿no?, mediante el comercio. Nació en la unión de los dos reinos Castilla y Aragón, los cuales emprendieron la conquista del reino musulmán de Granada a fines del siglo XV. La Baja Edad Media. En el periodo que siguió a la caída del Imperio Carolingio en 1337 a 1453, se desarrolló este feudalismo. ¿Cuáles fueron sus características? Dio inicio a un proceso de renovación económica debido al desarrollo de nuevas técnicas agrícolas, al comercio y el desarrollo urbano, lo que estamos viendo acá, ¿sí? Cuando se da el proceso de la agricultura, pues bueno, hay mucha cosecha, entonces, ¿qué hacemos con esa cosecha? Entonces lo vamos a vender a otro pueblo, y entonces así se fue creando el comercio. La Iglesia Católica inició reformas apareciendo las órdenes mendicantes. Quiere decir que mediante estas órdenes religiosas las personas estaban obligadas a ser cristianos, al cristianismo, ¿sí?, a creer en el cristianismo. La lucha por el poder entre el papado y el Sacro Imperio Romano entre los años 1309 y 1377 en Francia. Europa fue azotada por la epidemia de peste bubónica, es una de las características también que estamos pasando hoy en día con este virus. Las rebeliones campesinas en Inglaterra por los impuestos de los nobles, el desarrollo de universidades y de nuevas ideas sobre la fe y el hombre en el mundo, las reformas cristianas. ¿Ya? Continuamos. Tiempo de transformación. Fue un periodo de la consolidación de la crisis del feudalismo y Europa experimentó un auge cultural, o sea, se desarrolló las culturas, ¿sí? Muy bien. En el siglo XII, por otro lado, el orden feudal se vio incapaz de sostener una sociedad en crecimiento. A principios del siglo XV se agudizó la crisis generada por la pandemia de los siglos XIII y XIV y por las guerras como la de Francia e Inglaterra, llamada Guerra de los 100 años. De esta crisis del medioevo, que fue una política económica y social, se pusieron los cimientos del mundo moderno basado en los estados independientes, el capitalismo y el desarrollo científico, ¿sí? Entonces, se empezaron a desarrollar los capitalistas, ¿ya? Y así generaban nuevas industrias. El desarrollo científico también modernizó mucho el sistema agrícola. La economía medieval y sus cambios. En la Baja Edad Media hubo una crisis del sector económico debido a las guerras, a la caída de precios, revuelta de campesinos, y en el siglo XV hubo mejoras como el comercio, que ofreció mayores ventajas a los comerciantes, impulsado el renacimiento comercial principalmente en ciudades como Génova, Venecia, en Italia y Bélgica. La Liga Hanseática, agrupación de comerciantes y de gremios. 70 ciudades y otras 100 asociaciones se reunieron para defender sus intereses y se situaba en Alemania y comerciaba a través del mar Báltico y el norte de Europa. Las ferias, que eran grupos de personas, ¿ya?, que se reunían en un determinado punto
una o dos veces al año para intercambiar sus productos. Dicho punto de reunión se denominaron ferias. La más importante fue la Champagne en Francia. Al hacer las ferias y al intercambio de sus productos, pues se generó el dinero. Necesitaban el dinero, ¿no es cierto? Y el dinero que se obtenía, pues tenían que guardar. ¿Y dónde lo guardaban? En un banco, ¿no es cierto? Muy bien. Tras la caída del Imperio Romano, acceder a los metales para la elaboración de monedas fue muy difícil. Los pocos recursos de metal, en especial el hierro, se encontraban en el norte de Europa, donde la población prefirió utilizarlos para crear herramientas agrícolas y armas. Sin embargo, el desarrollo del comercio empezó a exigir el uso del dinero a través de monedas. Con el uso de monedas aparecieron los bancos. ¿Sí? Entonces fueron la aparición de los bancos en la Edad Media, principios de la Edad Media. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. El renacimiento urbano. El comercio hizo que las antiguas ciudades se revitalizaran y propició el nacimiento de otras ciudades. Tuvieron características importantes: una estructura urbana propia, un autogobierno, las ciudades eran autónomas y algunas hasta independientes, ejército propio para su defensa, una economía dinámica debido al comercio. ¿Sí? Entonces se independizaron ciertas ciudades, así como por ejemplo Perú, Argentina, Brasil, ¿sí? Todos ellos pues eran independientes y cada uno tiene su gobierno, su propia economía. De igual manera empezó en el feudalismo. Las ciudades, algunas ciudades europeas fueron independientes como la península itálica, como Siena, Florencia, Venecia y Roma. Florencia fue una república independiente gobernada por familias de importantes comerciantes. La más destacada era la familia Medici. La burguesía nació en la época de la decadencia del feudalismo. Su nombre deriva de la palabra burgueses, que eran los pobladores de un burgo. Un burgo era la aldea que se formaba alrededor de castillos ingleses y ciudades. ¿Ya? Entonces ellos se dedicaron al comercio, así tipo Gamarra. ¿Ok? Muy bien. Pues chicos, aquí están las actividades para los alumnos que no poseen el libro o no tienen el libro. ¿Ya? Van a ilustrar el tema, de igual manera los alumnos que tienen el libro, ¿ya? Y que van a desarrollar la página 12, 13, 14 y 15. Así que chicos, espero que todos se encuentren bien de salud y responsabilidad sobre todo, ¿ok? Nos vemos, chao, cuídense.